Señor, quiero contarles varias cositas. Siempre trato de hacer un pequeño resumen o una recordación rápida acerca de nuestros eventos o anuncios que tenemos preparados para el mes que estamos celebrando. Y en este mes de septiembre vamos a tener una celebración muy especial para los caballeros el sábado 21 de septiembre a las 7 de la noche. Los caballeros son bienvenidos. Amén. Así que los esperamos. Vengan, ese día no hay que traer a la esposa. ¿Listo? Entonces, gracias a Dios, ese día usted puede... No, mentiras. Entonces, la idea es que tengamos ese espacio ahí bien especial para que Dios nos hable. ¿Podemos bajarle un poquito a este micrófono? Gracias, un poquito. Muy bien, ahí está súper. Entonces, los esperamos para que nos puedan acompañar. El domingo, si Dios lo permite, estaremos también celebrando bautismos. Nuestra iglesia discipula. Para nosotros el discipulado es algo muy importante y es el proceso que llevamos con las personas que están en su primer caminar con el Señor, en su inicio, o que llevan ya un tiempo pero que no han dado ese paso del bautismo, que es importante. Amén. Es una ordenanza de Jesús a la iglesia el bautizarse. Entonces el domingo en nuestra celebración de las 10 de la mañana estaremos en este lugar, terminada la celebración, celebrando los bautismos. Al finalizar, después de la palabra, y sabemos que va a ser también un tiempo muy especial. Amén. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a la palabra. ¿Está listo para lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy? ¿Seguro? Ok. Le pregunto porque me pasa. ¿Quién sueña todas las noches? ¿No? Yo sí, todas las noches me sueño algo, ¿sí? ¿Alguien más? Bueno, hagamos la diferencia del sueño cuando duerme, ¿no? Estamos hablando de cuando duerme, de soñar. Entonces, sí, pastor, yo tengo sueños. Sí, amén, hermano, espere. No, estamos hablándonos del dormir, ¿sí? Yo, por lo general, desde que tengo memoria o uso razón, todas las noches me sueño algo. ¿Alguien también le pasa? Bueno, uno no se acuerda, ¿cierto? O uno se acuerda cuando se está despertando. Uno hace y dice, uy, mire, me soñé con fulanito. En estos días me soñé con un poconón de artistas que yo decía, oiga, ¿y esta vaina qué será? No sé. Yo creo que todos soñamos, pero creo que todos soñamos, ¿no? Así no sea todas las noches, pero sueño. ¿Usted recuerda sueños significativos que hasta el día de hoy no se le olvidan? Hay sueños significativos, hay sueños que uno le sucedieron, tuvo, y que definitivamente uno no olvida. Yo recuerdo uno, no es que me crea el más espiritual, llevo por ahí unos casi 16, 17 años de conocer al Señor, pero solo una vez me soñé con el rapto de la iglesia, una vez, por allá una vez. Y no se me olvida, no sé, porque son sueños significativos. Como también hay otro sueño que tuve una vez, hace más o menos unos 8 años, con mi hermano menor, y le doy gracias a Dios porque pues sabemos que Dios nos habla a través de los sueños, ¿no? Muchas veces. Y a raíz de ese sueño que tuve, pues gracias a Dios pude ayudar a mi hermano porque estaba pasando por una situación terrible, difícil, que yo no sabía, pero que Dios en un sueño me mostró. Entonces lo llamé y efectivamente lo que había soñado, pero esto se lo cuento a manera de testimonio, pero todos los días no pasa. Esto es algo que pasa por allá, esporádicamente y en la voluntad de Dios. Lo cierto es que soñar es extraño. ¿Cuántos se sueñan cosas ilógicas? ¿Cuántos han soñado cosas ilógicas? Que llega y usted está en la iglesia y abre los ojos y está por allá en la playa. ¿Sí le ha pasado? ¿Sí? Los sueños son ilógicos. Muchas veces usted se sueña cosas o viendo a alguna persona o hablando con una y que se voltea y cuando voltea ya es otra. Cosas que uno dice son raras o extrañas. ¿Y por qué digo que los sueños son extraños? Porque en esa metodología también Dios nos habla. La verdad, como cristiano y como pastor, le voy a ser sincero, yo no soy místico y no soy amigo del misticismo. Como personas que se sueñan, se comen un platado de frijoles a las 10 de la noche, se indigestan, tienen pesadillas el otro día, el Señor me mostró algo. Cabezón, tampoco funciona así. No soy un misticismo, tampoco de poner, alguien me dijo un día y aprendí de alguien que me decía, los sueños son para orar, pero no para ponerles cuidado. ¿Ven? Para orar. A veces se sueña uno cosas, pero no hay que
vivir tan en pos de ellos. Sin embargo, en esa situación de sueños, pues definitivamente Dios nos habla. Dios nos habla. ¿Cuánto lo creen? Además, en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos acerca de esto. Le hablo de esto porque muchas veces, particularmente, cuando uno sueña, pues se queda muy confundido y hay personas que incluso quedan aterradas con los sueños que tienen. Y muchas veces como pastor, le tengo que decir que a veces no sé cómo sentirme. Le voy a abrir mi corazón esta noche para todos nuestros amigos que nos están viendo en la red. Le voy a abrir mi corazón. Hay hermanos que me han llamado y dicen, "Ay, pastor, por favor, necesito que venga a mi casa". Y la arandela y el taratatatán, ¿sí? Como un misticismo por la invitación. Entonces llego a la casa del hermano, de la hermana y, pastor, tuve un sueño. Ojalá se le cumpla, mi hermano. No, mentiras. Entonces me cuentan así con todo el misticismo, pastor, me soñé que estaba en un lugar y que tal cosa. Y la gente muchas veces queda traumada o impactada con el sueño y a veces no sé si sentirme como pastor o como adivino. Porque hay hermanos que lo llaman a uno para que uno les diga la interpretación de su sueño. El pastor debe saber porque ese es como espiritual. Ese debe saber lo que significa mi sueño. Entonces me llaman, pastor, me soñé esto. Una vez una hermana me dijo, pastor, tuve un sueño y quisiera que usted me ayudara a interpretarlo. Hermana, está bien, envíelo. Lo envió 15 minutos, un audio de 15 minutos. Hermana, llámeme. ¿Sí o no? 15 minutos. Me contó como desde las 6 de la tarde y ella se acostó a las 10 de la noche, mi hermano. Empezó a contarme como a las 6 desde las 6 de la tarde de su día. Lo cierto es que a veces no es tan fácil, o no sé quién sea experto aquí, poder discernir cuando es la voz de Dios. ¿Sí o no? Porque Dios nos habla, es que Dios nos habla a través de los sueños. Lo hace. Entonces a veces es un poquito difícil. Y le hablo de esto porque en la Biblia hay un señor, un profeta, que tuvo un sueño como entre despierto y dormido, como sueño, como visión, que tuvo que Dios le dio, pero me encanta este profeta porque este profeta lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, consagrado a Dios, dijo así, no sé qué significa, no entiendo. Entonces le pregunta a Dios y Dios, todo bonito, el Señor bien especial, le explica qué significa. Y sabe, me identifico mucho con este profeta que quiero hablarle esta noche y del tema que le quiero compartir, porque qué bonito es también en la vida no saber todo. Qué bonito es que a veces nos sucedan cosas que no entendamos para que entonces Dios intervenga. Para poder tener una relación especial. Si Él no pregunta, seguramente nunca hubiese habido una explicación. Seguramente Dios cumple lo que iba a hacer porque definitivamente el sueño que le mostró era para cumplir algo. Era porque Dios pensaba hacer algo. Era porque Dios estaba haciendo algo. Pero pudo Dios haberle no explicado porque Él no pregunta. Y Dios pudo haber llevado a cabo su plan habiendo mostrado algo que alguien no entendió, pero llevó a cabo su plan. Pero me gusta que este señor, a un profeta, al que de pronto consultaban para la interpretación de sueños, cuando tiene esta visión, que es una visión entre sueño, dice, no entiendo. No entiendo. Y le voy a decir una cosa a mi hermano en una primera aplicación. Está bien no saber todo. Aló. Está bien que no sepas todo. Está bien que a veces cuando Dios te quiere hablar o te diga algo y tú no entiendas al principio, está bien, porque somos seres humanos. Pero está mucho mejor todavía saber que Dios está dispuesto a explicarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Recuerda a Jesús con sus discípulos cuando les cuenta la parábola del trigo y de la cizaña? Los discípulos no entendieron y Jesús después les explica. Lo mismo pasa con la parábola del sembrador. Ellos no entienden y Jesús les explica. Entonces el Señor está dispuesto a explicarnos cosas que a veces nos muestra, cosas que a veces nos da, pero que en principio no entendemos. Y eso es lo que le pasó a este señor de la Biblia. Su nombre es Zacarías. Zacarías. Zacarías, tu Biblia en Zacarías, por favor. Sí. Zacarías, tu Biblia en Zacarías, capítulo 4, versículo 1. Y es allí donde la palabra del Señor nos habla del sueño visión. Yo lo llamo un sueño visión.
que tuvo este gran hombre de Dios llamado Zacarías, y quiero leeré en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó. Estaba como en un entresueño, como en una cosa así, y volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. Versículo 2. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contesté: alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. Versículo 3. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿Zacarías está entendiendo lo que está viendo? No. Dice versículo 5: ¿no lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel, y quiero que por favor lea conmigo: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi ¿qué? ¿Qué significa todo eso que acaba de ver Zacarías? Ve un tazón, ve oro, ve aceite, ve tubos, ve árboles. ¿Y qué significa eso tan raro? Aquí está: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 7. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará. ¿Cómo gritará? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Versículo 8. Después recibí otro mensaje del Señor: Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en la mano de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la ¿qué? ¿Qué está recibiendo Zacarías del ángel? Explicación acerca de lo que vio. Los ojos significan, dice el texto, las lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Versículo 11. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué son esos 2 olivos a cada lado del candelabro y las 2 ramas de olivo que vierten aceite dorado por 2 tubos de oro? ¿No lo sabes?, preguntó. No, mi señor, respondí. Entonces él me dijo: representan a los 2 ungidos que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. Amén. Eso significó lo que vio. La cosa es que quiero hacer énfasis en que si Zacarías no pregunta, no entiende. Y qué importante es que cada vez que usted y yo no entendamos algo que sucede a nuestro alrededor, hagamos como Zacarías. Preguntemos. Aló. Preguntemos, porque Dios está dispuesto a respondernos. A veces la Biblia, la palabra del Señor dice que estos son tiempos peligrosos, y a veces uno no sabe si es el tiempo de invertir, si es el tiempo de retener, si es el tiempo de hacer, si es el tiempo de tomar decisiones. ¿Cuántos han estado en situaciones confusas frente a las decisiones? ¿O solo me ha pasado a mí? Qué importante es, y sabemos que Dios seguramente nos da señales, nos da advertencias, pero aún así a veces no entendemos. Lo importante es ser como este señor Zacarías para comprender que Dios está dispuesto a hablarnos. Pero en la visión de Zacarías, quiero hacer énfasis en esta noche, porque la visión de Zacarías estoy seguro que sigue siendo para este tiempo. ¿Por qué? Porque el significado de lo que Zacarías vio es lo que dice principalmente el versículo 6. ¿Y cómo dice el versículo 6? No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi ¿qué? ¿Sino con mi qué? Con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y todo giró en torno, por si no te diste cuenta, a la unción, al ungimiento de una persona. Zacarías es profeta,
y Dios le mandó esta visión a Zacarías para que le diera un mensaje a Zorobabel. Por eso nos menciona Zorobabel. Para poder entender este texto es importante comprender lo siguiente. ¿En qué momento de la historia está sucediendo esto? Quiero contarle que Zacarías es un señor que regresa con los de la cautividad. Todos sabemos aquí que el pueblo de Israel falló una vez, Dios permitió la esclavitud por Babilonia durante 70 años y después de 70 años son liberados. 3 grupos regresan de Babilonia a Jerusalén, 3. El primero con Zorobabel como líder. Lee Esdras para que entiendas. Y cuando Zorobabel regresa, Dios le dio una tarea a Zorobabel. Me hace el favor y me construye el templo. Hace unos días hablaba de Ageo, como también Ageo fue un profeta contemporáneo a Zacarías, también levantado para profetizar lo mismo. Entonces, lo que quiero decir es que a Zorobabel se le dio una tarea, y la tarea fue reconstruir el templo. Versículo 7. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él, y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Quiero mostrarte esto para que sepas que la tarea de Zorobabel era construir el templo. Segundo grupo que regresa con Esdras y el tercer grupo con Nehemías. Zacarías es levantado para hablarle a Zorobabel, porque Zorobabel tenía una tarea casi imposible. Y la tarea era que apenas llegara nuevamente al terreno que hace 70 años han abandonado, su tarea sea reconstruir el templo. ¿Quién había construido el templo antes? No. Salomón. David quiso construirlo, pero Dios le dijo que no, porque sus manos estaban muy manchadas de sangre. Le dijo: más bien deje organizado para que su hijo lo suceda, Salomón, y Salomón lo construya. Salomón construyó un templo hermosísimo, pero muchos años después, cuando fueron esclavizados, el templo lo destruyeron. Cuando Dios permite que vuelvan, lo primero que les dice que construyan es ¿qué? El templo, que representa la relación con él. La tarea se la dieron a Zorobabel, tarea difícil, pero Dios le está diciendo en el versículo 6 a Zacarías que le diga a Zorobabel que no tenga miedo de la tarea que le han dado, porque no va a ser con fuerza ni con ejército, sino con ¿qué? ¿Me está entendiendo? ¿Qué quiero decirte? Quiero decirte que todos aquí Dios nos ha dado tareas. Todos aquí somos Zorobabeles. Estamos construyendo cosas. Algunos están construyendo la familia, otros están construyendo una carrera, otros están construyendo la vida, otros están construyendo un ministerio, otros están tratando de levantar su casa. No sé cuál es tu tarea. Lo que quiero decirte es que el Señor te trajo esta noche a recordarte que hay un tazón con aceite, con árboles. No entendemos qué es. Bueno, se la pongo fácil. No es que la vas a lograr ni con fuerza, ni con poder, sino va a ser con mi espíritu. Aló. Tú no te puedes atrever a construir una vida, a construir una carrera, a estudiar, a salir adelante, si no es con este Señor llamado el Espíritu Santo. Porque toda tarea que viene de parte de Dios y es la voluntad de Dios, humanamente no se puede hacer. Aló. Por eso le he dicho en algunas predicaciones: intenta algo tan grande para Dios que si el Señor no interviene, estás destinado al fracaso. Y particularmente las tareas que Dios nos coloca a hacer, los sueños que Él coloca en nuestro corazón, son humanamente imposibles. ¿Para qué? Con intención, para que Él intervenga, para que la gloria y la honra no se la lleve usted, sino Él. Aló. Entonces, en ese orden de ideas, el mensaje es para Zorobabel, para decirle: Zorobabel, mijito, tranquilo. La construcción del templo se hará porque el Señor dijo que no iba a ser ni con poder ni con ejército, sino con mi espíritu que la vas a lograr. Y aquí ya hay una garantía muy grande. El mismo mensaje, yo creo que la misma visión y el mismo sueño sigue vigente para nosotros. Piensa tú esta noche en lo que Dios te está poniendo a construir. Los jóvenes podemos pensar en la vida que estamos construyendo, en los planes que tenemos, en los sueños que tenemos de estudiar. No lograrás llegar lejos si el Espíritu Santo de Dios no está allí. La carrera que tú quieres tener en tu vida, el enfoque que tienes, el ministerio, el llamado, la casa, el negocio,
el trabajo, el proyecto que tienes, no existe trabajo en Dios sin que el Espíritu Santo intervenga y se pueda lograr. Solo con el Espíritu Santo se puede. Aló, Zorobabel tiene que tener esto claro para terminarlo porque hay muchos obstáculos alrededor. Pero en este pasaje hay algunas cualidades, algunas bendiciones especiales de trabajar bajo la dirección del Espíritu. Hay algunas cualidades que quiero mencionarle que tuvo Zorobabel. Unas cualidades que quiero mencionarle para persuadirlo a que entienda que lo que estás trabajando, si se está poniendo difícil, es por la ausencia del Espíritu Santo en el proyecto. ¿Se te está poniendo de para arriba? ¿Has pensado no continuar? Revisa primero eso. Revisa si el Espíritu Santo es el arquitecto principal de la obra. Revisa si el Espíritu Santo está interviniendo en lo que tú estás logrando y haciendo. Y es tan fácil comenzar a sacar a Dios de los planes personales. Es muy fácil, es una línea muy delgada. Cuando se comienza a posponer la relación con Dios, por el trabajo, por el proyecto, ya comenzamos a sacarlo. Por eso la primer tarea que tuvo Zorobabel y el pueblo cuando llegaran a la tierra después de 70 años es primero el templo, primero mi presencia y después lo demás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y por eso esta noche quiero hablarle a manera de mensaje y de reflexión, un mensaje que he titulado es con su espíritu. ¿Con qué es que es? Dígale al que está a su lado, es con su espíritu, así bien evangélico. Mi hermano, usted que conoce a su esposa, a su esposo, a su hijo que está ahí, háblele por un momento y dígale, ¿eso que tú quieres lograr? Dígaselo, hermano. No crea que no va a ser sin el Espíritu Santo. Y le quiero mencionar a usted cualidades de trabajar con el Espíritu. La primera, escuche esta, será imparable. ¿Será qué? Yo por favor quiero que usted lea el versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7. Nadie que nadie lo podrá ¿qué? Parar, es lo que está diciendo el texto. Imparable. Nadie impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará que Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. La primer cualidad que encuentro del que trabaja con el Espíritu Santo en el proyecto que tiene es que va a ser imparable. Y yo creo que sobran las palabras para explicar este punto. Imparable es que no serás detenido. Y qué importante es hablar de esto, y no quiero que pienses en los enemigos externos que hacen o que son obstáculo para que tú pares en lo que tú estás logrando. Me estoy refiriendo más a ti, porque si hay una constante en los latinos es que somos inconstantes en lo que hacemos. Muchos de los que estamos aquí comenzamos cosas que no terminamos. ¿O no? ¿Cuántos de los que están aquí dijeron un día, ay, yo quiero aprender a tocar guitarra? Empezaron, pero 2 clases y se aburrieron. ¿Sabe cuál es el factor común del latino? No sé si usted sabía eso, pero los latinos tenemos muchas cualidades hermosas, gloria a Dios, pero hay un defecto muy grande, y es que lo que comenzamos, pocas veces lo terminamos. Y yo quiero hablarle en esta noche de lo importante que es no postergar, procrastinar. ¿Se acuerda que le hablé de un mensaje acerca de eso? Qué importante es que usted se revise su vida para que usted sea persistente, pero con el Espíritu Santo de Dios. Teniendo clara la tarea que el Señor le ha colocado y le ha dicho que haga. Qué importante es todos los días decirle al Espíritu Santo, ven. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te hará imparable. Y sí, efectivamente habrán enemigos externos, empezando por el enemigo de los cristianos, que es el diablo. Voy a tomar agua.
No mal que no me escucharon. Bueno, no tener, ¿cuántos de los que estamos aquí muchas veces hemos dicho que no tenemos fuerzas? Queremos ya desistir, porque estamos caminando en círculos y no avanzamos. Y me refiero cuando tú sabes a lo que Dios te llamó y lo que te puso a hacer. El primer síntoma de trabajar con la ausencia de Dios es el cansancio. El cansancio emocional. El cansancio físico está bien porque nos cansamos, pero cuando ya no quieres seguir, hace falta una visión y un sueño como el que Dios le dio a Zacarías. Hace falta un recordatorio importante acerca de que el Espíritu Santo necesita intervenir. Y ya esto, mi hermano, ya es espiritual. Esto ya es espiritual, esto ya no se gana con estrategias, ya no se gana con emprendimientos, ya no se gana cambiando de profesión, cambiando de oficio. Esto es con Dios. Esto es metiéndose con Él. Esto no se trata de otra cosa. Y Zorobabel, como líder que tiene que hacer un trabajo de semejante magnitud, necesita hacer esto. Y te voy a decir algo por si lo dudas. Dios jamás quiere que te detengas. Nunca, jamás Dios querrá eso. Dios no es un Dios de pausas ni de detenimientos, pero por alguna razón nosotros como seres humanos nos la pasamos haciendo pausas. Y no es justo. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para lograr hacer el trabajo y la obra que Dios nos ha colocado a hacer. Nadie podrá detenerte, Zorobabel. Eso significa, versículo 1 y 2. Bueno, 2 y 3. Zacarías despierta para dos cosas. Primero, despierta para ver, y segundo, despierta para entender. Despierta para ver, versículo 2. Para ver el candelabro, el tazón, la visión, los olivos, las ramas. Para ver, imagino a Zacarías viendo la visión y tratando de asimilarla, tratando de decir, ven, ¿con qué relaciono esto? Está como duro. Y el ángel, ¿entendiste? Y él, no entendí. Entonces, el ángel también lo despertó para entender. Versículo 4, lo despierta para entender. Y Zacarías no tiene temor de decirle al Señor que no entiende. Y aun cuando al parecer hay reproche de parte del ángel, el Señor está dispuesto a explicarle. Entonces es cuando resume y llega al versículo 6 y le da la palabra específica. Esto significa, en otras palabras, que Zorobabel logrará, pero con el Espíritu Santo. Eso significa esto. ¿A qué quiero llegar con esto? Seguramente en la vida de muchos de los que estamos aquí hay confusión referente a lo que estamos haciendo. ¿Y cuántas veces, yo no sé usted, es que de pronto usted es más espiritual que yo, pero a veces cuando Dios le dice a uno algo, o por lo menos me ha pasado a mí, yo sé que Dios me dijo muchas cosas, por ejemplo, de la iglesia. Y a veces cuando llega el tiempo de que eso se haga, yo sin embargo, como buen ser humano de carne y hueso, yo le pido reconfirmación al Señor. Venga, Señor, ¿será que sí? Y el Señor, cabezón, ya le dije que sí. O cabezón, ya le dije que no. Pero el instinto humano es al sentir miedo referente a lo que está haciendo y los pasos que está dando. Porque yo no sé por qué, pero nuestra mente a veces nos juega malas pasadas, que se imagina cosas y se hace cuadros futuros que no son. ¿Alguien que se identifique conmigo? Y qué importante es a veces no entender la vida, para entonces preguntarle al que desea hablarte, que se llama el Señor. Y seguramente el Señor te dirá, es que te está haciendo falta la relación con el Espíritu, que es el que guía, que es el que te dice, que es el que te da confianza, que es el que te muestra la estrategia, que es el que te da seguridad, es el que te va a permitir discernir qué decisión tomar. Pero cuando tú estás lejos del Señor, no creas que vas a poder tener un aliado que te susurre al oído acerca de lo que vendrá. Ese es el Espíritu Santo. Porque la persona que mantiene una relación constante con el Señor, créame, yo lo digo porque lo he vivido y se lo digo de esta forma, no con testimonio, no orgulloso, pero yo creo que todos aquí hemos pasado por momentos en que hemos estado full con el Señor, súper conectados con Él, y también momentos donde hemos estado abajo. Y sí o no que uno de los síntomas de estar abajo, un poco desconectado de Dios, es la confusión, es no saber qué hacer.
Por alguna razón, cuando tú estás súper conectado con Dios, aunque no sepas, te arriesgas, porque dices, Hebreos 11:1, es pues la fe. Y usted se vuelve un evangélico supra saiyajin. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No, Señor, no sé si es, pero tengo fe. Y ¡pum! Da el paso y Dios lo respalda. ¿Sabe por qué? Porque aquí no importa que no sepas el futuro, lo importante es que tengas una relación constante con Dios en el presente. Y tendrás un amigo que te susurrará al oído y te dirá, así no, así sí, haz esto, no hagas esto, no inviertas acá, invierte mejor aquí, haz esto, no hables de esta manera. Tendrás a alguien que te sople las respuestas. ¿Cómo me hubiese gustado saber esto cuando estaba en el colegio? Bueno, aunque quiero hacer una aclaración, el Espíritu Santo no respalda a los que no estudian, ¿no? Porque yo conozco amigos míos que están en el colegio cristianos y dicen, ay, pastor, yo no estudié, pero yo le oré al Señor, Señor, muéstrame las respuestas. ¿Usted cree que el Espíritu Santo le va a recordar algo que usted no estudió? Tome, tome. Es como aquel que no lee la Biblia. ¿Usted cree que el Espíritu Santo le va a recordar la palabra que usted nunca ha leído? Eso no lo va a hacer. Amén. Entonces Zacarías despierta para entender. Y le voy a decir algo. Que quede claro que quien le explica a Zacarías es el ángel. Zacarías como profeta pudo haber hecho una idea de lo que significaba y pasar por espiritual. El Señor me mostró esto y significa esto. Pero que quede claro en este escenario que toda visión sin la explicación de Dios es adivinación. ¿Amén? Otra vez. Que quede claro que toda explicación de Dios es adivinación. Pilas con eso. Pilas con eso. Un día, cuando inicié la iglesia, eran tantos los hermanos que venían a decirme, pastor, ¿será que me interpreta este sueño que tuve? Que me provocaba cambiar el letrero a la iglesia y poner, aquí se interpretan sueños. Mi hermano, necesitamos preguntarle al Rey, al que nos da esos sueños, que es el Señor Jesucristo. Pidamos al Señor que nos despierte para entender lo que nos quiere hablar. Y finalmente lo que el Espíritu Santo le quiere hablar a Zorobabel, versículo 7, es que va a ser imparable. Va a ser imparable por el versículo 6, porque no va a trabajar con la fuerza humana, con ejércitos humanos, sino que va a trabajar con el Espíritu Santo. 4:6. Amén. Va a ser imparable y la garantía es esa. Aún cuando hubiese obstáculos que parecieran montañas, versículo 7, iban a parecer como llanuras, porque cuando se está con el Espíritu Santo se vence a los enemigos. Y por esa razón le asegura un suministro interminable de fuerzas. Y por eso necesitamos la intervención del Espíritu, porque el Espíritu nos asegura un suministro interminable de fuerzas, un suministro interminable de energía, un suministro interminable de nuevas fuerzas. No existe tarea que no necesite una fuerza adicional, y más cuando es con el Señor. Hemos hablado de una primera cualidad. Será imparable, pero también será triunfante. Versículo 8. Una cosa es empezar y otra muy diferente es terminar. Una cosa es comenzar algo y otra muy diferente es salir exitoso, triunfante referente a lo que se hace. Y entonces el versículo 9 dice que Zacarías recibe otro mensaje claro acerca de la visión, donde el Señor le dice a Zorobabel, es quien colocó los cimientos de este templo y él los va a ¿qué? Terminar implica triunfo, victoria, logrará. ¿Y cuántos de los que están aquí desean por fin ver terminada el proyecto que están realizando o haciendo? Todos en este lugar seguramente. Y trabajar con el Espíritu es garantía de triunfo. Trabajar con el Espíritu es garantía de triunfo. Además, hay varias cosas que me gustaría mencionarle acerca de este pasaje. Rápidamente quiero mencionárselas. En primer lugar, Zorobabel triunfaría, versículo 9, con la obra de sus manos. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. ¿Sabe cuál es la señal de
¿Sabe qué significa el triunfo? Es señal, el triunfo es señal de la intervención de Dios. Es señal de la intervención de Dios. Y yo no dudo de que Dios nos haga triunfar. Yo dudo de los que triunfan. De nosotros. No de que Dios nos haga triunfar. Yo estoy seguro de que Dios, en el destino de todos nosotros, en su voluntad perfecta, tiene triunfos. Nosotros somos los cabezones que nos hemos tirado esos triunfos. No sé si me hago entender. ¿Y por qué? Por no permanecer en una relación constante con el Espíritu Santo. Ahora, en este pasaje hay cosas interesantes que quiero mencionarle. La primera de ellas es que Zorobabel está siendo motivado desde el principio, antes de iniciar, con una promesa de terminación. Y yo creo que una de las satisfacciones más hermosas de la vida es saber que se le garantiza a usted el trabajo, que se le garantiza que terminará en éxito y en victoria. Dígame, ¿en qué otro lugar encontraríamos un Dios que nos diga cómo va a ser el final antes de empezar? Solo con el Señor. Pero ese final garantizado en bendición está condicionado. Está condicionado, en este caso, a una relación constante con el Señor. No creas que basta solo la promesa de triunfo. Siempre, toda promesa de la Biblia, sin temor a equivocarme se lo digo, toda promesa de la Biblia está condicionada. Primero, unos requisitos. Hay un versículo que nos gusta mucho: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No sé por qué razón nos enfocamos en el último pedazo. Concederá las peticiones de tu corazón. Y la primera parte, ¿cuál es la condición para que el final se cumpla? Deleitarse. Y el deleite es relación. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Yo no sé por qué nos quedamos con la última parte de la promesa, sin ignorar la condición. La condición de este pasaje y de la promesa es: te garantizo triunfo, pero la condición es comunión diaria con mi espíritu. Así de sencillo, papá. Y le voy a decir, usted ni se le ocurre en una oración negociar con Dios, porque con Dios Él es el que pone las condiciones, yo no. ¿A usted quién le dijo que las oraciones eran sugerencias? Nunca una oración es una sugerencia. Señor, ¿y si me das tal cosa? Padre, si tú me das a la chica que quiero, entonces yo hago esto. Ay, Señor, es que si tú me das este carro, entonces yo haría esto. Condiciones. ¿Usted quién se cree para ponerle condiciones al Señor? Nunca, las condiciones son Él es el que las coloca. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces lograremos triunfo. Pero toda obra divina que finalizó con éxito en la Biblia fue porque Dios intervino. No existe forma en que no haya hecho así. Sin embargo, hay algo que quiero mencionarle en el versículo 10. Note esto. Zacarías hablándole a Zorobabel y a todo el pueblo. ¿Qué le dice al pueblo? No menosprecien estos modestos comienzos. ¿Y sabes por qué Zacarías dijo eso? Porque si tú lees a Ageo, que es profeta contemporáneo de Zacarías, vas a notar que el pueblo, cuando Zorobabel comenzó a hacer el proyecto del templo, la gente comenzó como a, pues no es igual que el que Salomón construyó, pero pues algo es algo. La gente comenzó a mirar a Zorobabel y a decirle, pues, Zorobabel, chévere que le está haciendo caso a Dios, pero esas cortinas están como feas. Zorobabel, yo no sé si se dio cuenta, pero la plomada le quedó como. Entonces Dios habla a Ageo y le dice: Ageo, dile al pueblo, la gloria postrera de este templo, de esta casa, va a ser mayor que la que. ¿Qué significa eso? ¿Por qué le dice no menosprecien estos modestos comienzos? Está diciendo el Señor: no me importa qué tan bonito quede, no me importa si está tan bañado en oro como el antiguo, lo que me interesa es que este templo sí tendrá la presencia mía. Y le voy a decir una cosa: Dios
El Señor no se fija tanto en los artilugios ni en ese tipo de cosas, tanto que el Señor nació en una pesebrera. Y en una pesebrera huele a feo. Animales, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo importante es el contenido. Y aquí quiero preguntar, ¿a cuántos de los que estamos aquí muchas veces han menospreciado el esfuerzo de nuestro trabajo? ¿Cuántas veces nos han juzgado, nos han menospreciado y hasta nos han humillado? ¿Cuántos hemos sentido que lo que hacemos no es valorado? Pero le voy a decir una cosa. Nosotros, para muchos, solo somos pequeñeces, solo somos menospreciables porque no hacemos las cosas mejor que otros. Y le voy a decir una cosa en este salón, por si hay dudas. Pero sí, hay gente mejor que usted y yo. Hay gente mejor que usted y yo. Hay gente más preparada. Hay gente que sabe hablar mejor que debería estar aquí. No yo. Pero como la Biblia dice que lo más vil y menospreciado. Amén. O sea que aquí estamos sentados, como lo he dicho en algunas predicaciones, no lo mejorcito de nuestra familia. Le voy a decir una cosa, por si tiene dudas. Si usted es cristiano, es porque usted era lo peor de su casa. No, de verdad. ¿Usted todavía duda de eso? Era porque usted era lo peorcito. Entonces Dios dijo, el más difícil, el más complicado. Porque en el Señor, entre más bravo el toro, porque qué gran testimonio daremos a aquellos que éramos los más difíciles, los más alejados. Hay gente más preparada que usted y yo. Sin embargo, a Dios, por alguna razón, hay algo en su corazón que lo enamoró, porque su corazón tiene algo que a Dios le gusta. Eso vio. ¿Se acuerda que yo le hablaba? Como David. David era un hombre, un muchacho de 17 años, que cuando llega, escuche esto, que cuando llega el profeta a elegir rey, se miran los más corpulentos y ni siquiera David estaba en la lista, pero David estaba listo. No sé si me escucha lo que digo. No estaba en la lista de los mejores hijos de su papá, pero estaba listo. Y hay muchos que no estamos en la lista. No estamos en la lista de esa empresa, no estamos en la lista de ese negocio, no estamos en la lista de esa carrera, no estamos en los favorecidos, de esos elegidos, no estamos en la lista, pero Dios sabe que estamos listos y nos va a abrir camino. Entonces, a esto me refiero, que ninguno menosprecie, le dijo, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. El Señor celebraría ese segundo templo, no tan bonito como el primero, no tan corpulento, no tan grande, pero qué templo, porque contenía la presencia de Dios. Mi hermano, aunque usted y yo no seamos lo mejor de nuestra familia, aunque usted y yo no seamos lo mejor que haya, que Dios se alegre porque en nuestro corazón está su presencia, porque procuramos hacer eso. Y por esa razón quiero decirle también que nunca, jamás en la vida lograrás triunfo si no pasas primero por los modestos comienzos, si no pasas primero por las pequeñeces. Nunca. Para llegar a la copa del árbol hay que comenzar por la cepa. Para llegar arriba hay que comenzar por abajo. Zorobabel llegaría a ser triunfante, pero primero empezaría con poco. Y es importante primero comenzar con poco para luego llegar a lo mucho. Aló. Voy terminando para decirle que Zorobabel triunfaría dando testimonio del cuidado y la protección de Dios. Versículo 10, sus ojos estarían puestos en él y su mirada implica protección, implica respaldo. La mirada de Dios es sobre Zorobabel y sobre el trabajo implica terminación. Y eso nos promete Dios si con su espíritu estamos. Dios no nos quitará el ojo de encima. Pero también hay una tercera cualidad del que trabaja con el Espíritu Santo. Será imparable, será triunfante, pero también será, y esta es la mejor, será bendición.
será bendición para bendecir. Termina Zacarías preguntando por los dos árboles y por las ramas. Entonces el ángel le dice en el versículo 14, le dice, eso significa lo siguiente: representan a los dos ungidos que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. Y esos dos ungidos eran Zorobabel y el sacerdote Josué. Dos personas que ¿dónde permanecían? ¿Dónde permanecían? Versículo 14. Permanecían en la presencia ¿de quién? Del Señor. Dice, representan a los dos ungidos llenos del Espíritu Santo, que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. Y por estos dos personajes permanecer en la presencia de Dios, los líderes. Recuerde que Zorobabel es un líder militar, es un líder gobernante, es un líder político, Zorobabel. Y Josué es el líder sacerdotal. Los dos líderes del pueblo permanecerían delante de la presencia de Dios. Y gracias a que permanecían conectados con el Señor, el pueblo sería bendecido. A eso me refiero cuando hablo de ser bendición. Cuando una persona está conectada con el Espíritu Santo, naturalmente esa persona se convierte en bendición para los que la rodean. ¿Quiere convertirse en una pesadilla y en un dolor de cabeza y en una carga? Aléjese de Dios y verá. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos tenido que lidiar en nuestras casas y en nuestras familias con personas que amamos mucho, pero que por algún momento, en algún momento se alejaron de Dios o no quieren tener una relación con Dios y se convierten en un dolor de cabeza? Porque se vuelve la persona por la que vienen las angustias, las que vienen las pruebas, las que vienen las dificultades. Por eso que Dios nos ayude a que todos los de nuestra casa estén conectados también con el Señor. Porque si uno de ellos no está conectado con Dios o se aleja de Él, por el amor, indiscutiblemente, no va a ser una bendición, sino se va a volver una angustia. ¿Cuántas veces usted y yo fuimos dolores de cabeza para nuestros padres en ciertos momentos dados? O fuimos dolores de cabeza para seres amados, para personas cercanas, porque fuimos duros, porque fuimos difíciles. Pero el que permanece en la presencia de Dios se convierte en una bendición para los que lo rodean. Será una bendición para la gente. Y qué importante es ser luz en medio de las tinieblas, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y termina entonces el pasaje hablando de dos personajes, y esta es la condición: permanecer en mi presencia para que haya bendición. Zorobabel como cabeza, y le hablo a las cabezas de los hogares, de si tú eres cabeza en algo, si tú eres cabeza de tu familia, de tu casa, mi hermano, qué responsabilidad tan grande permanecer como esos dos árboles delante de la presencia de Dios para que a través de ti haya bendición en tu casa. No se le ocurra alejarse del Señor. No se le ocurra, porque definitivamente entran las desgracias. Y es lo que el texto nos quiere mostrar con estos dos personajes que permanecían. ¿Por qué permanecían? Permanecían orando, permanecían clamando. David es un gran referente acerca de esto. David, cuando tenía una batalla, se iba a orar. ¿Y por qué se iba? Porque era un hombre religioso, no simplemente por eso. ¿Sabe por qué? Porque sabía que el destino de toda una nación, de millones de personas, dependía de él. ¿Qué responsabilidad tan grande? ¿Qué responsabilidad ser pastor? ¿Qué responsabilidad ser líder? ¿Qué responsabilidad ser padre de familia, madre de familia, cabeza? ¿Necesitas permanecer en la presencia del Señor? Porque muchas veces las cabezas o nuestras cabezas, por no haber estado conectadas con Dios, se llevaron por delante un poconón de gente. Y qué importante era que Zorobabel, Josué permanecieran conectados con el Espíritu Santo siempre. Voy terminando para decirle que la conexión con el Espíritu Santo es supremamente importante. Por eso, mi hermano, le digo, terminarás el trabajo que Dios te dé, pero esto es con su Espíritu. Y su Espíritu a usted le promete que será imparable, será triunfante, pero también será una bendición para otros. Y hoy quiero ser un Zacarías para usted. ¿Y sabe cuál es la bendición que tenemos hoy? La bendición
que tenemos hoy, una de las bendiciones, es que ya no necesitamos que el Señor nos traiga una visión como esta, nos trae una prédica. Quiero ser un Zacarías para un Zorobabel. Zorobabel, el trabajo, el proyecto, la carrera, el oficio, el viaje, lo que quieres emprender es con mi espíritu. Y Dios te dice, y te garantizo que serás imparable, que vas a triunfar y que te convertirás en una bendición. Porque ¿para qué ser imparable? ¿Para qué triunfar si no se es bendición? Si no se es bendición para otros. Es completo lo que Dios hace. Quiero ser un Zacarías hoy para decirle a los Zorobabeles de la iglesia, que vayan, ahorita salgan. Bueno, ahorita salimos a dormir ya, ¿no? Bueno, mañana levanten su cabeza, mírense al espejo y recuerden que Dios les prometió ser imparables, ser triunfantes. Les prometió ser una bendición, pero con su espíritu, no de otra manera. Cualquier otro medio que uses para llegar allí, aunque de pronto logres, no lograrás bendición, lograrás es fama, es diferente. Bueno, lograrás dinero, pero tener dinero no es igual al triunfo que Dios da. Va a haber un sinsabor en el corazón. Bueno, te vas a convertir en el mejor en lo que quieres hacer, pero no te sentirás complacido. No serás una bendición para nadie, porque el espíritu hizo falta. Quiero decirte en esta noche, como un Zacarías para los Zorobabeles que están aquí, vayan y terminen lo que un día comenzaron. Vayan y hagan para lo que Dios los llamó. Con Dios y para Dios. Vayan y terminen la obra de sus manos. Terminarán, no por ustedes, sino por el Espíritu que está en ustedes. Vayan y logren lo que quieren lograr y lo que quieren hacer. Emprendan ese viaje. Emprendan ese proyecto. Pregúntenle al Señor si están confundidos, pero es con mi espíritu. Y como dice Lucas, capítulo 4, versículo 18. Jesús hablando dijo, el espíritu del Señor está sobre mí. Y la garantía del triunfo del ministerio de Jesús era que el espíritu estaba sobre él. Entonces Jesús dijo, el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. 19. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Pero ¿sabe por qué Jesús estaba tan seguro? Jesús estaba leyendo una palabra de Isaías que hablaba de él. Y si Jesús, siendo Dios, necesitó la intervención del Espíritu Santo en su vida, ¿cuánto más usted y yo? Recuerde que Jesús dijo que Él se iría para enviar a otro consolador. Mi hermano, es con su espíritu. Revísate, revísate. ¿Estás cansado? ¿Ya no quieres seguir? ¿Será que el espíritu está lejos? ¿O ves como nublado ya el sueño? Como que ya no se logra. ¿Será que el espíritu no ha intervenido? Señor, te damos gracias en esta noche y queremos orar. Queremos orar porque es de seres humanos sentirnos cansados, sentirnos ya no poder más. Yo me imagino que Zorobabel era un hombre simple, Señor, que seguramente cuando le hablaste del proyecto tan inmenso se asustó, tuvo miedo. Hasta de pronto Zorobabel, Señor, no sabía cómo construir un templo. No tenía los recursos necesarios ni suficientes, ni la mejor madera, ni el mejor material. De pronto no tenía oro en cantidades, como los tuvo Salomón. Pero por alguna razón le dijiste que no te importaban ni los ejércitos ni la fuerza humana, que él lograría por tu espíritu. Señor, y yo creo que esa palabra sigue vigente para nosotros. Señor, ¿quién nos garantizará que llegaremos
al final con gozo, triunfantes, siendo imparables. ¿Qué nos garantiza hoy que llegaremos al final siendo bendición para otros? Tu espíritu. Y yo me quiero dirigir a ti, Espíritu Santo, esta noche, y te quiero pedir perdón por si te he hecho un lado en los proyectos que tú mismo me has dado. ¿Qué tal si oras así también? Y le pides perdón al Espíritu y le dices: Espíritu Santo, perdóname porque de pronto te he sacado, porque me he envuelto en la preocupación, por las obligaciones, por las responsabilidades, pero te he hecho un lado. He hecho al lado al único que me da calma y me da paz. Perdónanos, Señor, por medir el triunfo, a veces por la fama, por el poder adquisitivo que tengamos en nuestras manos. Ayúdanos a entender que el triunfo se mide por la relación contigo. Señor, ayúdanos a terminar la obra que nos diste y a decir como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo: he acabado, he corrido la carrera, he acabado la obra que me diste. Padre, yo oro por los proyectos de todos los que estamos aquí, y como veo jóvenes en este lugar, oro por esos jóvenes, Señor, oro por esos muchachos que están creciendo hasta ahora. Padre, que puedan construir una vida, pero con tu espíritu, para que sean imparables, para que sean triunfantes, pero también para que se conviertan en bendición para otros. Oro por los adultos, por las familias. Oro por esos Zorobabeles y esos Josueses de la Casa de Misión Vida. Señor, oro para que tú les des nuevas fuerzas. Y qué paradójico, tu palabra dice que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, nuestro consolador, el que nos da fuerzas adicionales cuando las perdemos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que la vida no se puede vivir sin ti. Ayúdanos a comprender que hay una cita todas las noches, todas las mañanas contigo. Que aunque parezcan 10 minutos, 5 minutos, que aunque parezca solo media hora, estamos recibiendo la fuerza que nadie nunca nos dará, que ningún alimento físico, que ningún ejercicio, que ningún pensamiento, Señor, que nada nos dará, sino solo tu Espíritu. Y solo por asegurarnos, ¿qué tal si terminamos diciéndole: Espíritu Santo, ven a mi vida, dame fuerza? Espíritu Santo, llena mi corazón. Cuéntale tus preocupaciones. Por favor, hermano, no salgas, no te vayas a atrever a salir de esta casa sin haber puesto delante de Él lo que te preocupa y te afana, lo que te ha hecho perder las fuerzas. Espíritu Santo, te necesitamos para que nos susurres al oído. Señor, yo solo soy un ser humano y no sé las respuestas. Tú sí sabes todo. Y seguramente acá hay sentadas personas confundidas, a punto de tomar decisiones, que necesitan confirmación, que necesitan que tú les digas: Señor, haz algo sobrenatural hoy, mañana, en estos días, que confirme o que detenga. Padre, así oramos porque creemos en lo sobrenatural. Te adoramos. Gracias porque no estuviste en el fuego ni en el terremoto, sino en el soplo apacible cuando Isaías estaba en la cueva. Te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a ser más sensibles a ti. Te damos toda la gloria y toda la honra y te pedimos que cada día de nuestra vida al orar no olvidemos que necesitamos pedir tu dirección, porque esto es con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Espero que Dios haya hablado a su vida. Muy bien, vamos terminando. Entonces,